Llevas años peleando con todo el que manda. Y llevas años ganando la discusión y perdiendo la vida. No es carácter, es rebeldía, y la diferencia la conoces, aunque no quieras mirarla. Tu jefe te da una instrucción y algo en ti se cierra. No porque tenga razón o no la tenga. Se cierra porque alguien te está mandando. Vale. Tus padres te llaman y llevas al teléfono una actitud lista para el choque antes de escuchar lo que van a decir. Tu líder espiritual te corrige y sientes el impulso de justificarte, de encontrar su falla, de salir de esa conversación intacto y con razón. La regla no importa cuál sea, si viene de arriba. Tu primer movimiento es resistirla. A eso lo llamas tener personalidad. Lo llamas no dejarte. Lo llamas que aprendiste a no agachar la cabeza. Lo llamas haber madurado. Lo llamas que ya no eres el mismo ingenuo de antes. Pero hay algo que no te has contado. Despiertas peleado. Antes del primer café, ya tienes al jefe en la cabeza. Antes de abrir la Biblia, ya estás construyendo el argumento que ganaste ayer con tus padres. Empiezas el día en guerra. Y nadie te declaró la guerra. Tú la buscaste cada mañana, sin que nadie te obligue. Eso no es fortaleza. Eso es una cadena que cargas tan familiar que ya no la sientes pesar. Pero pesa. Lo ves en tu cuerpo tenso antes de las 7 de la mañana. Lo ves en la mandíbula apretada cuando alguien te da una instrucción. Lo ves en esa respiración larga que haces cuando tienes que obedecer en algo que no elegiste. Eso no es carácter fuerte. Eso es un hombre encadenado que aprendió a llamar cadena a su personalidad. Mírate en esto. David tenía a Saúl persiguiéndolo por el desierto. El hombre quería matarlo. No era un jefe difícil. No era un padre exigente. Era alguien con lanzas y ejércitos y la intención declarada de acabar con él. Y David pudo. Tuvo al rey dormido a centímetros de su mano. Sus propios hombres le susurraron que era la señal de Dios para terminar con eso. Y David no lo tocó. No porque fuera cobarde, porque entendió algo que tú todavía no has entendido: la autoridad que Dios pone. Aunque sea imperfecta, aunque injusta, tiene un peso que no es tuyo para pisotear. Tú peleas con la tuya antes del desayuno. Hay algo que necesitas escuchar antes de seguir. Resistir a quien te hace daño no es lo mismo que resistir a todo el que manda. Si hay maltrato real, si hay abuso, si hay peligro, la sujeción no es silencio ni complicidad. Puedes honrar la autoridad que Dios puso y al mismo tiempo poner límites firmes. Pedir ayuda. Denunciar lo que está mal. Dios no te pide aguantar el abuso, nunca. Esas dos cosas no se cancelan y no se confunden. Pero eso no es lo que describes tu vida. Lo que describes no es resistencia a un abuso. Lo que describes es una guerra permanente con cualquier voz que esté sobre ti. Venga de donde venga. Y eso es otra cosa. Eso es un espíritu de Saúl dentro de ti. Hay un espíritu que no soporta el orden, que no soporta que alguien tenga autoridad que él no eligió, que convierte cada corrección en una humillación, cada instrucción en una invasión, cada regla en una jaula.
Ese espíritu no vino de la nada. Entró por una herida. Tal vez alguien abusó de su autoridad contigo y te dejó la idea de que toda autoridad es trampa. Tal vez creciste en un ambiente donde obedecer era perder. Pero ese espíritu lleva años operando dentro de ti y tú le diste un nombre bonito. Lo llamaste carácter. Pero ese espíritu no te hizo libre, te hizo solo. Cambiaste de trabajo 5 veces. No porque los trabajos fueran malos, sino porque en todos apareció alguien por encima de ti. Pusiste distancia con tu familia. No porque tu familia fuera tóxica, sino porque alguien dejó de estar de acuerdo contigo y tú llamaste eso un límite. Saliste de iglesias. No porque hubiera error doctrinal grave, sino porque en algún momento alguien tuvo autoridad para decirte que no, y tú no lo toleraste. ¿Y sabes qué hace el enemigo con eso? Aplaude, celebra, te llama valiente, te habla de dignidad, te susurra que la persona libre es la que no se dobla ante nadie. Y entre tanto aplauso, te fue cortando de cada relación que podía hacerte crecer, de cada contexto donde podías madurar, de cada comunidad que hubiera podido sostenerte. La táctica del enemigo no es convencerte de que hagas el mal. Es convencerte de que la rebeldía es virtud, que el orgullo es fuerza, que resistir el orden de Dios en las personas que Dios puso es madurez espiritual. Pero la Escritura no lo llama carácter. La Escritura lo llama insubordinación. Romanos 13 dice que toda autoridad viene de Dios. Y el que resiste la autoridad, resiste lo que Dios ha ordenado. No lo que el hombre ordenó, lo que Dios ordenó. Eso ya no es un problema de jefe o de padres. Eso es un problema entre tú y Dios. Ahora escucha esto, porque aquí empieza a cambiar todo. El que pudo no doblegarse y eligió someterse entra hoy en tu historia. Cristo, el que tenía todo el poder, el que podía haber llamado legiones de ángeles a destruir a sus acusadores con una sola palabra. El que tenía razón absoluta en cada confrontación y tenía el poder para imponerla. Ese hombre se sometió, obedeció hasta la muerte. No porque fuera débil, porque entendió que el orden del Padre no se pisotea, aunque el sistema que lo ejecuta sea corrupto e imperfecto. Y ese mismo Cristo entra ahora en tu mañana y ve el espíritu de rebeldía que llevas cargando. Lo ve enraizado. Lo ve disfrazado de identidad. Lo ve usurpando el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios dentro de ti. Y lo nombra. El león de Judá no negocia con el espíritu que robó tu paz y te llenó la boca de justificaciones. Cristo entra en esa habitación donde despiertas peleado y arranca de raíz la mentira que te convenció de que resistir era dignidad. El Señor de la casa no pide permiso para limpiar lo que el enemigo instaló en tu interior. La autoridad de Cristo aplasta la insubordinación sin preguntarle a tu orgullo si está listo. Eso es lo que está pasando hoy en esta mañana. Esa es la noticia. No tienes que ganar esta guerra tú solo. Cristo ya ganó. Y lo que Cristo ganó incluye la libertad de que puedas bajar los brazos. Honrar lo que Dios puso y dejar de empezar cada día como si el mundo entero te debiera doblarse. Hoy, antes de que el día empiece a consumirte, haz esto. Piensa en la autoridad con la que más peleas, la más cercana.
la que más te cuesta esta mañana. Tu jefe, uno de tus padres. Tu líder, una regla que llevas meses resistiendo, solo una, la primera que apareció en tu mente. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que esa persona hace. No tienes que cerrar los ojos ante un abuso real. Pero si lo que hay no es abuso, sino resistencia tuya, haz lo que David hizo frente al rey que lo cazaba. Honra lo que Dios puso aunque duela. Baja la guardia. Obedece en lo justo. Deja de empezar el día en rebeldía. No como derrota, como acto de guerra espiritual. Porque cuando tú te sometes al orden de Dios, el enemigo pierde el control que tenía sobre ti. No es rendirse, es quitarle el arma al que te usaba. Esta casa tiene dueño, y el dueño dice hoy: la rebeldía que confundiste con carácter ya no tiene lugar aquí. El espíritu de insubordinación es expulsado en el nombre de Cristo. El orden de Dios entra. La paz que sobrepasa todo entendimiento es tuya. No porque la merezcas, sino porque el león de Judá la compró y la trae esta mañana a tu puerta. Las cadenas se sueltan. Los argumentos que construiste para protegerte caen. Los pleitos de años ceden ante la autoridad del único que tiene derecho a mandar sobre esta casa. Y tú despiertas. Por primera vez en mucho tiempo, sin pelea. Esta casa tiene dueño,